Conversaciones sobre la vida y la muerte, un podcast para hablar sin miedo. Lo único seguro en la vida es la muerte, pero ¿sabemos realmente de ella? ¿Qué pasaría si dejáramos de ver la muerte como el final y la viéramos como una maestra para la transformación? Este es un espacio donde compartiremos experiencias, lecturas, investigaciones, reflexiones para entender el sentido de la vida y la muerte. Porque hablar de morir es una de las formas más honestas de vivir. Somos Lorena Collantes y Silvia Bergandi, y esto es Conversaciones sobre la vida y la muerte. Planteamos preguntas, ensayamos respuestas. Permiso nuevamente, abriendo un espacio sagrado de conexión con nuestro ser interno, con la Madre Tierra, con el Padre Cielo, con el Gran Espíritu, para que nuestra palabra sea constructiva, propositiva, para que llegue un mensaje sanador y evolutivo para todos aquellos que escuchen. Gracias Lore. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este 6º capítulo de nuestro podcast llamado Conversaciones sobre la vida y la muerte. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos. Y acá estamos para continuar un poco con la charla que quedó pendiente en el capítulo anterior. Hoy vamos a empezar este podcast hablando específicamente del momento en el que sucede la muerte. ¿Qué pasa durante ese momento? ¿Qué pasa en ese momento y cómo vivirlo de la mejor manera? ¿Sí? Cómo vivirlo en paz, cómo vivirlo para que el alma pueda trascender y emprender su viaje sin pendientes. Y entonces, es un tema difícil pero hermoso a la vez, porque nada hay más bello que poder vivir en conciencia las situaciones que la vida nos propone, ¿no es cierto? Entonces, lo primero y lo importante que debemos hacer es darle permiso a nuestro ser querido para que pueda partir, sin hacerle sentir que nuestro dolor lo retenga, ¿no? Sin hacerle sentir, ¿qué sería, por ejemplo? No te vayas, no te mueras, por favor, no me dejes, no voy a poder vivir sin vos, tan común, ¿no? Con todo respeto, pero ¿cuántas veces escuchamos personas o nosotros mismos lo vivimos de esa manera? Y puede ser que uno lo sienta así, y no está mal. El tema es que no suma. La persona que se tiene que ir con liviandad, en paz, sintiendo que tiene el ok para poder irse, ¿sí? Y que haya podido resolver los pendientes, que de lo que ya hablamos en el capítulo anterior. Sí, es muy interesante lo que decís, Silvia, porque realmente para quien está transitando ese último suspiro de vida, es muy difícil abandonar el cuerpo en el que uno habita. Es muy difícil abandonar a los seres queridos, es muy difícil abandonar incluso aquellas cosas que nos han costado tanto tener. Y es un acto de un gran desapego morir, porque es dejar atrás eso. Y eso duele y asusta. Y además, trascender ese umbral genera también en el momento previo una gran incertidumbre, porque no sabemos qué sucede posterior al deceso. No lo sabemos, sí, pero sí lo podemos saber. Hay grandes culturas, ¿no? que vienen haciendo procesos de conocimiento, que vienen cultivando una espiritualidad milenaria y que nos traen información. Nosotros en nuestra cultura posmoderna hemos perdido realmente esa conexión con la espiritualidad.
¿no? Que nosotros la traemos. Justamente arrancamos cada podcast con este pequeño ritual a propósito, ¿no? Porque así lo vivimos, pero porque queremos darle lugar a esta dimensión, ¿no es cierto?, a lo que tiene que ver con el mundo sutil. En las culturas ancestrales, el jefe político era también el jefe espiritual, ¿no? El cacique encarnaba las dos dimensiones. Y no porque la espiritualidad se utilizaba como magia. No Se como utilizaba magia, como magia. ni tampoco como la moral reguladora de las cuestiones sociales. No, sino porque es una dimensión inherente al ser humano que hace a nuestra integridad. Como nosotros en la posmodernidad la hemos perdido y pareciera como que ser una persona que cultiva una espiritualidad es casi como superstición, bueno, acá nos encontramos con esos grandes vacíos cuando llega el momento de trascender. Porque ¿a qué trascendemos si no existe nada más que el cuerpo físico? Bueno, contanos, Lorena, todo lo rico que vos aprendiste por ahí desde los budistas. Sí, los budistas vienen trabajando este aspecto que es inherente a la condición humana desde... Eso es una cultura milenaria y ellos han dejado y siguen documentando el tránsito desde lo espiritual de la muerte. Por supuesto que creen que la vida continúa, que el deceso de un cuerpo no es el fin de nada, sino que es la puerta de inicio a la continuación de la evolución de la conciencia. Y han dejado documentado muy minuciosamente todo el proceso que transita una persona al momento de fallecer su cuerpo. Cultivaron diferentes prácticas en ese proceso, estudiaron el cuerpo físico y qué sucede en los diferentes estadios en el proceso de morir, y además trabajaron y documentaron el acompañamiento de ese proceso. Un libro muy instalado en la cultura tibetana es el libro de la muerte, el libro tibetano de la muerte. La vida y de la muerte. Hay un libro tibetano de la vida y de la muerte y hay un libro tibetano de la muerte que se llama Bardo Todol. Ese libro es un documento que narra o relata el proceso de separación de la conciencia del cuerpo físico. ¿Y qué sucede posterior a la muerte física con esa conciencia? Y relata que esa conciencia transita diferentes estadios, que ellos los nombran como bardos, donde esa conciencia tiene que pasar algo así como por diferentes pruebas, hasta ascender o reencarnar en un nuevo cuerpo o en la materia, ¿no? Porque no necesariamente volvemos a un cuerpo humano. Todo depende un poco también del tránsito que haya hecho tu conciencia en el cuerpo físico, en este plano, y del karma que uno vaya creando a través de las acciones que vamos realizando a lo largo de la vida humana, o de la vida material más que humana. Y de las creencias, según los tibetanos, la mente es el órgano que crea, ¿no? De creación. Entonces, todo lo que uno cree es lo que se va a manifestar. Si nosotros en el momento de la muerte creemos que nos vamos a encontrar en el infierno, y te vas a encontrar en el infierno. Si creemos que vamos a acceder a la luz, más rápidamente vamos a acceder a la luz. ¿Sí? Por eso también nosotras nos enfocamos en la importancia de cultivar la espiritualidad, porque es la base de las creencias que uno va creando, valga la redundancia, a lo largo de la existencia humana, por lo menos. Claro.
Y los tibetanos también plantean la importancia de prepararse para la muerte, casi como aquellos que plantean que la vida es la preparación para la muerte. Bueno, nosotros estamos como muy alejados y cuesta mucho entenderlo de esa manera, pero sí, en lo personal creo que compartimos ambas esta idea de la importancia, sí, de cultivar una espiritualidad, no solo para la muerte, sino para la muerte en sí en el momento, sino porque tiene que ver con la evolución del ser, ¿verdad? Sí, de la conciencia. De la conciencia, pero, perdón. No, que quería contar un poquito, hoy estuvimos conversando antes de empezar a grabar este podcast con Silvia y llegamos a un momento de encuentro filosófico que tiene un poco que ver con esto que estamos charlando, que es que nosotros estamos diseñados para ir desarrollando esa conciencia a través de las vivencias físicas que tenemos y de las vivencias espirituales que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? En este plano. Y un poco el hecho de envejecer se acerca bastante al desarrollo de esa experiencia espiritual, porque a lo largo de nuestra vida nuestro cuerpo se va preparando para el momento de partir, para el momento de fallecer. Nuestras funciones empiezan a cambiar. Algunas se debilitan y otras se fortalecen, sobre todo aquellas funciones que tienen que ver con la espiritualidad y la sabiduría. Vivir nos alimenta la sabiduría y a la vez vivir provoca el envejecimiento de la materia, del cuerpo. Así que hay un plan muy perfecto para nuestra existencia en este plano, que tiene que ver con ir preparándonos para el momento del deceso. Y entonces, bueno, volvamos a esto, ¿no? ¿Cómo hacer para generar una buena partida, ¿no? de un ser querido? Y bueno, desde el lugar del acompañante, esto de poder darle permiso, de decirle anda, tranquilo, tranquila, busca la luz. Gracias por todo, el agradecimiento siempre presente, honrar la vida, estuvo aquí, todo lo que hizo y lo que pudo resolver. Y si queda algún pendiente que no se pudo resolver, bueno, no poner ahí el peso, sino, bueno, hacer sentir que todo está bien, que ya está, ¿sí? Que ahora es momento de trascender. Que es momento de partir y también de acompañar esa partida desde un lugar generoso, tratando de correr un poquito esa necesidad de nuestro ego de retener con vida a esa persona. Porque muchas veces, por hacerle lugar a esa necesidad, prolongamos el sufrimiento y la agonía espiritual de la persona que está partiendo, más allá de la física. Es una agonía espiritual porque esa persona no quiere partir porque teme el sufrimiento de sus seres queridos. Y en esto quería compartir con ustedes una anécdota de una escritora que hemos mencionado en otros capítulos, Elizabeth Kubler-Ross, que habla en su libro sobre el acompañamiento que ella tuvo en cuidados paliativos a personas que estaban en su último tramo de vida, y cuenta la anécdota de una niña que tenía una enfermedad terminal y los padres estaban 24/7 en el hospital acompañando a la niña muy, muy dolidos y muy sentidos porque por supuesto no querían que la niña muriera y un poco negando que se iba acercando ese momento, y viene una enfermera del turno noche y les dice a estos padres que se vayan a la casa, que se bañen, que coman, después de estar muchos días ahí acompañando en el hospital. Y la nena, que estaba atada ahí, condicionada y con esa negación de no querer irse porque veía el sufrimiento de esos padres, en el momento que esos padres van a su casa, la nena al fin fallece. Y un poco la interpretación que hace Elizabeth tiene que ver con esto, ¿no? Con que era tan doloroso para esa niña morir
porque tenía mucha conciencia sobre el dolor que generaba su muerte en esos padres, que no podía irse. Y esperó a ese momento cuando sus padres se fueron para poder partir. Elizabeth siempre decía que los niños eran los grandes maestros, ¿no? Los niños moribundos fueron sus grandes maestros, porque fueron quienes más claramente le mostraron, ¿no?, que morir no era algo doloroso en sí mismo, ¿no? Y que los adultos, obviamente, con todo respeto, por favor, la muerte de un hijo es la experiencia más dolorosa para el ser humano, ¿no? Porque estamos preparados para despedir a nuestros padres. Más difícil y choqueante es cuando son nuestros padres, pero también se tolera. Pero cuando hablamos de la muerte de un hijo, de un niño, es palabra mayor, ¿cierto? No estamos preparados ni diseñados para que eso suceda. De hecho, no hay una palabra para nombrar a los que quedan, ¿no? A los familiares, a los padres, por ejemplo, que pierden un hijo. Se habla de ser huérfano cuando no tenemos padres, pero para cuando muere un niño no hay palabra. Quiero decir ahí que, bueno, que con todo respeto no es una experiencia simple. No. Sin embargo, y así todo, las experiencias que relata Elizabeth son maravillosas, de una enseñanza profunda, ¿no? De cómo los niños perciben el dolor de los familiares y se sienten retenidos por eso. Entonces, bueno, acá el gran desafío es permitirle a los niños que puedan partir en paz, sin la carga, ¿no? Sin esa carga de tener que sostener. Algo que puede ayudar mucho es tener presente que la partida de esa conciencia es una continuación, que ese cuerpo fallece, pero esa conciencia sigue su camino y continúa. Los tibetanos, por ejemplo, dicen que la conciencia de una persona transita esos estadios que han llamado bardos, y que tarda 49 días el tránsito y el recorrido de la conciencia a través de esos bardos. En esos primeros momentos, una vez que el cuerpo fallece, esa conciencia busca los espacios donde habitaba. Entonces esa alma está alrededor. Uh-huh. Se ubica cerca de sus seres queridos, cerca de sus cosas, y empieza a buscar para dónde seguir, cuál es el camino. Por eso es tan importante que aquellos que acompañan ese proceso conduzcan a esa conciencia hacia la luz. Hacia la luz, exacto. Sí, y que se nos dé tiempo para poder ritualizar, ¿no? Entonces acá también queremos nombrar y hablar de lo que implica el funeral, cosa que hoy en nuestra cultura está en desuso, y como nos genera dolor y no queremos transitar el dolor que genera la muerte ni nada de eso, hay como un rechazo instalado en todo lo que tenga que ver con un funeral, cuando en realidad el funeral es el acompañamiento al ser querido en esos primeros tramos del viaje del alma, ¿sí? El alma, dicen los tibetanos, tarda 72 horas en terminar de desprenderse totalmente del cuerpo. 72 horas. Y bueno, el tiempo que en nuestra sociedad no está contemplado en absoluto. Entonces, y rápidamente queremos, ya se murió el cuerpo físico, listo, acá ya no está mi ser querido, ya mi mamá se fue, no está acá. Entonces es como que borrón y cuenta nueva. No es así. El alma, como estaba explicando Lorena, tarda un tiempo importante. Hay almas de tránsito. Hay quienes dicen, también que así como el proceso de gestación tarda 9 meses, también el alma tarda 9 meses en ir hacia la luz. En ir hacia la luz. Bueno, no lo sabemos con certeza por no haberlo vivido, experimentado en persona, pero démosles credibilidad a los tibetanos que sí
vienen transitando estos caminos y accediendo a estos conocimientos a través de sus conexiones espirituales, ¿no es cierto? Incluso también está documentado que la conciencia o el alma, muchas veces, de acuerdo a cómo fue ese fallecimiento de ese cuerpo, esa conciencia muchas veces le cuesta o entender que ya no está en ese cuerpo. Esa conciencia, una vez que el cuerpo muere, ese desprendimiento sucede, pero esa conciencia no comprende que ese cuerpo falleció. Entonces hay un tiempo que necesita para poder entender que eso está sucediendo. Sobre todo cuando hablamos de muertes súbitas, si una muerte en un accidente, un infarto, una ACV, cuando hay por eso casi pareciera como que el proceso de enfermedad es una bendición en algún punto, porque le da tiempo tanto a los familiares como a la persona que lo transita de prepararse. En cambio, cuando la muerte es repentina, bueno, pasa esto, ¿no? Como en la película Post, La sombra del amor, un asesinato traumático, totalmente traumático. El alma necesita tiempo para entender qué está sucediendo. El funeral es súper importante. Y acá viene el otro tema: ¿cremación o tierra? Dígame usted, ¿qué piensa? Yo he ido cambiando un poco mi postura al respecto. Hasta no hace mucho yo creía que era más fácil para mis seres queridos cremarme y ya está, y no tener que ir a ningún lugar a llorar por mi ausencia. Hoy por hoy, después de haber estado cultivándome un poco más sobre esto y también haber transitado toda esta experiencia que estoy viviendo, me hizo como que resignificar el ritual del velatorio o funeral, incluso del entierro. Hay algo muy bello que me contó hace unos meses Silvia, que yo no había pensado con respecto a qué pasa con un cuerpo cuando es enterrado. No sé si Silvia lo querés compartir con todos. Bueno, sí, claro. Bueno, en mi caminito de conectar con las culturas ancestrales he encontrado a un chamán, a un sacerdote quero, que ha escrito su experiencia, bueno, muchas cosas, pero puntualmente me hizo cambiar la percepción que yo tenía. Yo también pensaba más en la cremación. De hecho, a mi mamá la cremamos, y cuando la cremamos, terminó el velatorio, cerró el cajón, todo rapidito, la cargaron a la camioneta, y nos quedamos todos con una sensación de vacío tremenda, como que algo no había cerrado. No había cerrado todavía, pero bueno, no nos pudimos anticipar. Luego, cuando leo esto, Nicolás Paucar cuenta: de la tierra somos, ¿no? De tierra estamos hechos, de los mismos químicos con lo que está hecho nuestro cuerpo, pero en distintas proporciones. Entonces, qué belleza es que cuando terminamos nuestra experiencia terrenal, volver a la tierra, inclusive permitir que nuestro cuerpo sea un nutriente para los gusanitos que vienen a hacer su experiencia terrenal. Ya sé que a muchos les va a parecer tremendo lo que digo, pero tenemos inclusive la posibilidad de habilitar a otros seres que hagan su experiencia, ¿no? Aquí en esta tierra, siendo nosotros alimento. Porque ¿para qué queremos aniquilar tan rápidamente el cuerpo a través del fuego? Mi honra al abuelito fuego. Pero el alma necesita más tiempo tal vez para desprenderse. Y con la cremación es como que lo apuramos. Y qué belleza volver a la madre. Qué belleza. Y tener un lugar también donde puedan crecer flores y compartir ahí, tener un espacio para los seres queridos que puedan ir a conectar de alguna manera. Y hay una connotación simbólica al respecto, ¿no? Poder ver a la persona fallecida inmediatamente ubica el deceso de esa persona ante mí. Mi cerebro empieza a trabajar en función a eso que estoy viendo, y empiezo a trabajar la aceptación de que ese cuerpo dejó de existir en este plano. Es muy importante
poder tener ese nivel de comprensión sobre el hecho de morir, porque nos ayuda a transitar la etapa que empieza, que es la etapa de el duelo sobre ese fallecimiento. Entonces, los rituales, como mencionó Silvia, del velorio, el entierro, poder ir, poder llevar una flor al cementerio o buscar un lugar simbólico donde tirar las cenizas de la persona amada, nos ubica en tiempo y forma sobre el acontecimiento de la muerte. Sí, claramente, sí, no estamos hablando en contra de los que han cremado, No. Pero sí está bueno esto de poder ritualizar con las cenizas. La próxima cuento. Sí. Por ahí. Porque fue hermoso también. Sí. El ritual que pudimos hacer con mi hermana y mi papá y mi hija, mi sobrina, cuando llevamos finalmente las cenizas de mi mamá. 9 años después tardamos. Eso lo dejamos pendiente para el próximo capítulo, para poder hablar más en profundidad acerca del duelo, de los duelos y los rituales que ayudan a transitar ese proceso de una manera por ahí más consciente y más presente. Así que nos despedimos y Silvia les va a recordar sobre nuestras redes sociales. Sí, bueno, estamos en YouTube y en Spotify como Conversaciones sobre la vida y la muerte, y en TikTok y en Instagram como La muerte no existe. suscríbanse, manden preguntitas y comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por todo. Chao, chao. Adiós.